¿Cómo cambiarías la educación en Bolivia desde tu experiencia como profesor en la Universidad de Harvard? Bueno, para aclarar, soy instructor, no profesor. Para nosotros tenemos otro significado para la palabra profesor que una académica normal. Pero la educación tiene que ser una educación donde no haya memorización. De hecho, si podemos comparar, por ejemplo, en mi clase, yo jamás a mis estudiantes les pido que memoricen nada. De hecho, los dejo traer su computadora y sus libros al examen. Pero sino que sea un ambiente donde el estudiante sea igual al instructor, ¿no? Donde el instructor se convierta más que todo en una fuente de conocimiento en cierto sentido, pero más que todo alguien que dirija la clase, pero que el conocimiento y la discusión sea en realidad salida de los mismos estudiantes. Si vos pones a mirar uno de nuestros cursos, mira, te lo voy a mostrar. Estoy ahorita en uno de los cursos y vas a ver que es una mesa redonda donde todos los estudiantes y el instructor están todos sentados de igual a igual. Entonces es una conversación más que nada, ¿no? Tenemos un plan, obviamente no vamos a charlar del clima, pero sí, tanto los estudiantes como el profesor vienen preparados y la función del profesor es más que todo dirigir la charla. Entonces, el método de enseñanza que tú utilizarías, ¿cuál es por definición? Mira, por definición, lo que nosotros le decimos flip classroom, quiere decir donde el flip classroom es donde el estudiante es la fuente, es el ánimo y el instructor es una persona más en el curso, ¿no? Nosotros también utilizamos bastante lo que es aprendizaje activo, quiere decir que no se aprende mucho memorización, sino más se aprende en concepto. Yo, por ejemplo, utilizo mucho los clickers, que le decimos nosotros acá, que son prácticamente como control remoto, donde se hace preguntas a los estudiantes y ellos contestan ese ratito charlando entre ellos A, B o C, y ese ratito se proyecta en la computadora qué es lo que piensa el curso, donde pues nosotros empezamos ya a discutir los temas con acuerdo a lo que los estudiantes quieren aprender ese día. Más o menos esas son las metodologías que yo utilizo aquí y que son bastante comunes en la universidad. Ese ambiente donde el instructor es el único persona que sabe y donde el estudiante es bastante socrático, tiene que sentarse en el cuarto y memorizar lo que el instructor dice. Eso ya son de los días pasados. La generación actual, los jóvenes de ahora, no han nacido en el tiempo donde existía la memorización. Si nosotros pensamos, las generaciones anteriores eran muy buenas memorizaban números de teléfono, memorizaban direcciones, etc. Los jóvenes de ahora, esa cualidad ya ni siquiera es requerida en el día a día. La cualidad donde los jóvenes de ahora están más enfocados es en buscar información, en aprender cómo encontrar ese número de teléfono, encontrar esa dirección sin tenerla memorizada, ¿no? Es lo mismo cuando va al curso. Esos días donde el estudiante de medicina debería aprender cada músculo del cuerpo y cada vena y cada esto, yo creo que son días del pasado, ¿no? Porque deberíamos más incentivar a los estudiantes de que aprendan dinámicamente cómo se comporta la fisiología del cuerpo, lo entiendan y puedan aprender y resolver en momentos de emergencia, donde se necesitan su conocimiento. ¿Y cómo adaptarías este método, por ejemplo, en Bolivia si fueras docente en alguna universidad de nuestro país? Entonces, bueno, lo primero que haría para mí sería dejarle claro a mis estudiantes de que ninguna de las cosas que yo avance en el día de clase va a estar en el examen. Jamás he preguntado una sola pregunta que ha estado en mi diapositiva de clase en el examen. Y la idea que yo tengo detrás de eso es que si yo he hecho un buen trabajo, los estudiantes han aprendido el concepto. Dejaría ese orgullo que tenemos algunos docentes de decir: mi clase solamente la pasa un 20 o 30% de los estudiantes y los demás se aplazan. No hay cosa que si a 60 o 70% de tus estudiantes se están aplazando, no es culpa de los estudiantes, es culpa de vos como instructor. Y creo que con esa mentalidad sería lo primero que haría. Y de ahí empezaría ya a ir un poquito más desarrollando los métodos actuales que ya te mencioné, ¿no? Eso de dejar que los estudiantes me digan qué es lo que ellos quieren aprender ese día e ir dirigiendo la clase y el sílabo al respecto. Creo que sentarme como instructor a pensar todos los días
qué es lo que a mis estudiantes les gusta, es muy importante. Un grupo no necesariamente es igual al otro, entonces la clase no debería ser igual de un año a otro. Entonces, como instructor tenemos que ir un poquito pensando exactamente por qué nuestros estudiantes están en ese curso ese rato y qué es lo que ellos quieren llevar a casa de esa clase. Excelente, Andrés, realmente un gran incentivo para nosotros, los futuros docentes de las universidades en cada rama. Nosotros tenemos compañeros de distintas ramas en diferentes carreras y sin duda nos va a aportar muchísimo esto que nos estás comentando. Bueno, lo último que queríamos preguntarte era sobre tu proyecto de clubes de ciencias en Bolivia y qué impacto crees que este tendrá en los estudiantes bolivianos. Por favor. Te comento un poquito más de lo que es Clubes de Ciencia. Clubes de Ciencia nació como una idea de amigos aquí en Harvard, éramos 6 en un comienzo, que teníamos justamente estábamos manejando los mismos números que te mencioné y vimos que, bueno, y dijimos, bueno, nosotros somos latinoamericanos, ¿qué es lo que nos cambió nosotros para hacernos científicos? Y lo que nos dimos cuenta es que todos nosotros en algún momento habíamos conocido a algún científico y nos habíamos inspirado y fuimos a hacer ciencias detrás de él. Clubes de Ciencias es eso, más que todo es inspiración, es traer a los mejores posibles científicos hispanos que están a través de todas partes del mundo, traerlos una semana a que trabajen con los estudiantes, a que enseñen el tema en la cual ellos son los expertos mundiales, ¿no? Entonces, siempre digo, no es lo mismo aprender música de un cantante normal o de un cantante común de banda o aprenderlo de Shakira, ¿no? Entonces, el Club de Ciencias es algo equivalente, ¿no? donde traemos al mayor experto mundial en un tema en específico a enseñar durante una semana ese tema. Y lo hacemos a estudiantes de colegio y de universidad porque somos los que creemos todavía vulnerables a ser cambiados, incorporados en la ciencia. Y lo hacemos de manera gratuita porque no creemos de que tu condición social debería determinar tu futuro. Entonces, esas son las misiones de Clubes de Ciencia, inspirar y conectar a la siguiente generación de científicos. Hemos empezado a ver muy buenos impactos de nuestros programas en los países en los que hemos trabajado, incluyendo Bolivia. Tenemos estudiantes que les ha ido muy bien. Y más que todo lo que nosotros queremos crear es una nueva generación de científicos, más allá de academia, más allá de universidades, donde tengamos científicos en todas las ramas de la sociedad, donde tengamos científicos en industria, en farmacia, en gobierno, en banca, donde las decisiones se hagan utilizando el método científico y utilizando el método investigativo para de verdad entender y poder predecir lo que va a pasar después. Creemos que Latinoamérica, la clave para el desarrollo económico de un país es la ciencia, la tecnología, la innovación y el conocimiento. Entonces, eso es lo que nosotros queremos crear en la nueva generación. Hemos trabajado con 3 países hasta el momento, México, Colombia y Bolivia. En 2017 estamos expandiéndonos a 3 países más. Vamos a estar en Brasil, Perú y Paraguay. Entonces, como organización hemos crecido en los últimos 3 años de ir de 100 estudiantes por año en una sola ciudad. Ahora trabajamos en 13 ciudades con más de 2.000 estudiantes por año. Entonces, hemos crecido bastante, nos está yendo muy bien. Creemos que hemos encontrado el nicho ideal para los estudiantes y más que todo lo que más nos satisface es ver que a nuestros estudiantes les está yendo muy bien. Tenemos estudiantes que están empezando su doctorado en ciencia, chicos que nunca en su vida pensaron hacer ciencia antes de estar con nosotros. Tenemos, por ejemplo, en Bolivia, el chico que está creando el primer nanosatélite hecho en Bolivia fue exalumno de nosotros y salió del Club de Ciencia y dijo, esto es lo que yo quiero hacer. Tenemos chicos que se han ido a entrenarse en biología molecular, que han venido aquí. Entonces estamos creciendo y estamos creando muy buenos ciudadanos. Bueno, en resumen, Andrés, lo que nos has tratado de decir es que necesitamos primero ser expertos en nuestro tema, en nuestra carrera, para poder realmente transmitir los conocimientos y ser docentes, verdaderos docentes, ¿no? De transmitir nuestros conocimientos, claro. Y que seamos los únicos que sepamos tal cosa, ¿no? Tal tema, y bueno, así mejorar la educación en nuestro país. Conocimientos y experiencia, digamos, ¿no? Conocimientos y experiencia, sobre todo. Entonces necesitamos realmente trabajar muy duro desde muy jóvenes, muy jóvenes, para poder llegar a estas metas, también en una edad donde
no nos coma también el tiempo y digamos, bueno, a los 60 años empezar a estudiar, a dar docencia, ¿no? Que en sí esa es la realidad, pues, ¿no? O sea, tenemos docentes de 50, 60 años que los vemos como grandes maestros porque tienen una trayectoria y una experiencia que es invaluable, ¿no? Pero ahora estamos viendo la transformación de que los jóvenes docentes están muy bien preparados, como en tu caso, por ejemplo, ¿no? Pero nosotros... Aquí la tendencia, yo te lo digo, la mayoría de los financiamientos que vienen de fundaciones y... Bueno, existen distintas categorías de financiamiento. Existen los financiamientos para lo que nosotros decimos principio de tu carrera y lo que son después cuando ya está más establecido, ¿no? Entonces, los de principio de tu carrera, por así decirlo, son durante los 7 años, estos que te estoy diciendo que son críticos, ¿no? Que o te dan un trabajo permanente o te vas. Entonces, esto normalmente te requieren, para que vos puedas aplicar a estos financiamientos, necesitas no haber pasado más de 5 años después del último título académico que recibiste. Entonces ya tenés que haber sido considerado experto mundial en el tema antes de aplicar a ese financiamiento, pero no tenés más que 5 años de haber terminado el doctorado. Entonces, como te imaginas, es como juego tiburón. Realmente. Realmente necesitamos saber todas las pros y los contras. Perfecto, Andrés, estamos decididos a tomar el reto en algún momento. Más bien, esa era una de las preguntas que teníamos. ¿Crees que podríamos llegar nosotros a tales objetivos? Nosotros con la educación en Bolivia. Creo que se puede, ¿no? Mira, muchas veces hay veces que me siento, o sea, porque yo he estudiado en Bolivia, o sea, estudié casi un año en la universidad, tanto en una pública como en una privada en Bolivia, entonces más o menos lo entiendo, el sistema educativo y lo he vivido, digamos, y estudié todo el colegio ahí, ¿no? Y veía que había el problema era de los dos lados, ¿no? Ni los estudiantes querían aprender ni los docentes querían enseñar, o sea, había un acuerdo común, digamos, ellos no querían, ninguno de los dos quería hacer nada al respecto. No todos, no, habían profesores que eran muy muy buenos y habían estudiantes también que eran extraordinarios, pero yo estoy hablando, o sea, hay casos donde habían las dos cosas, entonces, ¿perdón? No, estamos muy atentos porque es un punto de vista realmente directo y real, ¿no? Lo que pasa es que es un ambiente de confort que uno encuentra, especialmente yo creo los maestros que dejan de incentivar a los estudiantes. Entonces queda todo ahí medio monótono y mediocre al final de cuentas. Al final mediocre, ¿no? Sí, exacto, pero también veo a los estudiantes que algunos cuánto es lo mínimo posible de tarea y lo mínimo posible de trabajo que tengo que hacer para pasar este curso. Exacto. Y la nota mínima a obtener. La mínima puntuación. ¿Qué? Y la mínima puntuación. El mínimo esfuerzo necesario para que no reprobar esta materia. O sea, y esa es la actitud que veía bastante también desde el punto de vista de los estudiantes. O sea, como te digo, o sea, el problema no era solamente de los docentes, el problema también era de los estudiantes. Entonces es un cambio bastante grande de cultura que hay que hacer. Y es algo que viene engranado dentro de la cultura latinoamericana. O sea, no es un problema de Bolivia o de Santa Cruz o de la Universidad Gabriel Reno Moreno. O sea, viene de todos lados. Si vos ves, ni siquiera, por ejemplo, en Estados Unidos, los latinos son 17% de la población de los Estados Unidos. Sin embargo, los títulos académicos de posgrado en ciencia, tecnología e innovación, los latinos representan menos del 5%. De nuevo, seguimos viendo el mismo problema, es un problema cultural en cierto sentido, ¿no? Entonces, es desde ahí, como te digo, que hay que entrenar el personal desde cero, pero también hay que entrenar a los estudiantes desde cero. O sea, es bastante grave, o sea, se puede, de poder se puede, pero es un proceso lento. Ok. Perfecto, nos queda claro que hay que mejorar en el tema de la flojera y seguir dando tarea nomás a los alumnos, porque si no la mediocridad nos invade, ¿no? Bueno. Pero es que tiene que ser tarea que sea interesante, o sea, no una tarea, no sé, a veces
O sea, el recuerdo más grande que tengo del colegio era el bendito libro 3800 problemas de química, ¿no? Que cuando nos portábamos mal nos daban a resolver 300 problemas. Y eso te hacía que, o sea, terminábamos ese día y odiábamos la química. Y la química es hermosa. O sea, no hay materia más bella en el mundo que química, pero salíamos de química que no queríamos saber. ¿Por qué? Porque era repetir y repetir los ejercicios que nos decía el libro, ¿no? Pero si podemos empezar a pensar, por ejemplo, en tareas que a los estudiantes les parezca interesante, empezamos ya a crear esa cultura de decir, bueno, quizás vale la pena leer estos 2 o 3 artículos más, digamos, ¿no? Sí. Yo siempre te decía a vos, Karen, ya como chiste, pero como algo que era real, digamos, ¿no? O sea, mi primer examen de biología cuando llegué a Estados Unidos me tomó totalmente de sorpresa. ¿Por qué? Porque el examen habíamos estudiado todo lo que eran las diferentes, en la clase de todos los diferentes tipos de virus, el ciclo de vida, entre comillas, de cada virus, cómo se reproducen y qué sé yo. Y llegamos al examen y el examen entero tenía una sola pregunta, que era: si te querés dedicar a bioterrorismo, ¿qué tipo de virus escogerías y por qué? No tenía respuesta correcta, no existía una respuesta correcta para ese examen, pero tenías que entender todo lo que el profesor había hablado durante todo el semestre para de verdad sentarte y decir, ok, este es el pro y este es el con de utilizar estos tipos de tinta. Entonces, y a mí de ahí siempre me quedó en la cabeza, virus es algo bastante interesante y bueno, no, ahora utilizo virus en parte de mis proyectos, no lo podría hacer sin ellos. Para mí siempre el mismo consejo que doy a todo el mundo, ¿no? O sea, hacer lo que te gusta. Si te gusta enseñar, bienvenido, como decía, a todo el mundo le gusta enseñar, pero enseñar lo que te gusta. Hacerlo con pasión, ¿no? O sea, de verdad hacer que este chico que esté sentado en el cuarto empiece a decir al final de la clase: yo quiero ser como él, en mi futuro yo quiero ser esa persona ahí. Eso debería ser tu meta como docente. Más que los estudiantes aprendan, deberías querer más que todo que los estudiantes se inspiren y que de verdad, o sea, una nota no califica una nota no mide tu inteligencia, pero la pasión sí, la pasión no es medible, pero es lo que te hace un buen profesional. Si quieres formar un verdaderos profesionales que van a hacer un bien del país, deberías pasar esa pasión a él. Ese debería ser tu herencia genética, en cierto sentido, hacia la próxima generación. Creo que todos quedamos muy motivados, inspirados. y realmente de eso se trata, ¿no? Exactamente. Bueno, querido Andrés. Muchas gracias, Andrés. No, un placer.